Historias de terror de la internet. Un día estaba haciendo tarea en la cocina, en la madrugada, cuando algo raro ocurrió. Escuché el grito de un señor. No entendí lo que dijo y pensé que tal vez era algún borracho de la calle, así que lo ignoré. Pasó un rato y empecé a escuchar a lo lejos un silbido que entonaba una melodía que no había escuchado antes. Lo volví a ignorar pensando que quizás venía de la calle o de la casa de mis vecinos, pero empecé a escucharlo cada vez más cerca. Traté de no prestarle mucha atención. No era la primera vez que pasaban cosas raras en esa casa, pero el silbido se acercaba cada vez más. De pronto se detuvo y lo siguiente que escuché fue que abrieron la puerta para bajar las escaleras y unos pasos pesados como los de un hombre que traía botas. Regresó el silencio y cuando me tranquilicé, escuché el mismo silbido cerca de mi oído y una mano estaba recargada en mi hombro. Me paralicé del miedo que sentí y cuando reaccioné, solo pude llamar a mi papá, que fue corriendo con precaución hacia mí. Le conté lo que había pasado y fue a inspeccionar la puerta conmigo. Estaba abierta, pero esa puerta nunca estaba abierta. La cerró y cuando íbamos bajando vio que en el escalón había una huella de un animal y me dijo que me fuera a dormir. Después de mucho tiempo ya no he vuelto a escuchar ese silbido inolvidable, pero la mano me dejó un recuerdo. Cada que volteo a mi hombro siento que la veo, aunque sé que no es real. Carlos y José eran dos amigos inseparables que continuamente estaban en los antros de moda. Todo esto en busca de diversión. Ese día era 1 de noviembre, unos días en donde se le da culto a la muerte en la Ciudad de México y en todas las ciudades del país. Al salir a divertirse se consideraba una falta de respeto para los difuntos. Ellos hicieron caso omiso a los reclamos de los familiares y salieron al sitio de moda, en busca de lo que todo joven de su edad busca, y es conocer a las mejores mujeres del lugar. Como era de esperarse, el lugar en ese día memorable pareció un desierto, pero al parecer la suerte de ellos cambió radicalmente cuando en la entrada vieron llegar a un par de chicas que incesantemente los miraban como invitándolos a hablar. Carlos es más aventado de los dos. Corrió a su encuentro presentándose con las bellas chicas. Ellas se dejaron mimar y estuvieron parte de la noche bailando. Ellos se veían sorprendidos. Nunca antes dos mujeres tan bellas como ellas, que parecían modelos de pasarela de las grandes revistas de moda, y se habían fijado en ellos, algo que no podían creer. Pero si esto fuera poco, ellas los invitaron a seguir la fiesta en su casa, una casa antigua que estaba en una de las colonias de más renombre de la capital. Fue el mejor día de sus vidas, y después de unas horas, ellos se despidieron de las lindas mujeres que acaban de conocer, pero de las cuales nunca se hubieran querido desprender, quedando de verse al siguiente día para volverlas a ver. Al llegar a la mansión en donde horas antes había pasado uno de los mejores días de sus vidas, la casa ya no parecía lo mismo. Se veía destrozada por fuera. Esto era imposible, que no hubieran notado el deterioro del lugar. O quizás era demasiada la atención que les dieron, que el lugar pasó desapercibido y no lo tomaron en cuenta. Pero lo que sí no se podían explicar eran las cadenas ya oxidadas por el tiempo que tenía lugar, tocando y gritando a sus chicas para que los dejaran entrar.
Fue así como varios vecinos salieron por todo el alboroto que estaban causando los chicos, en busca de que salieran de la casa cuando se dieron cuenta, a palabras de los vecinos, que ese lugar tenía muchas décadas de estar abandonado y tan solo se sabía que las hijas de un acaudalado hombre de negocios se habían encontrado muertas. Esto debido a que el escape de la tubería de gas había tenido un fallo, con lo que el padre de ellas, hundido en la tristeza, abandonó el lugar. Pasó mucho tiempo y nadie nunca en muchos años pisó ese lugar. No se supo nada del padre de las chicas, de esa lamentable tragedia. Desde ese día los amigos cambiaron radicalmente y fueron a pedir perdón a la iglesia. Habían faltado el respeto al Día de los Muertos, y ello por mucho tiempo dejaron de salir como habitualmente lo hacían. Por siempre se preguntaron si ese día, que fue de los más felices de sus días, lo habían pasado al lado de personas muertas, hasta que uno de ellos buscó en la red de historias del lugar, viendo que 20 años atrás las 2 chicas que conocieron en el antro eran las que habían muerto en el mencionado lugar. Todo quedó claro para ellos. La muerte les había jugado una mala broma, algo que nunca olvidarán. Era costumbre de los 5 chicos reunirse en distintos puntos de la ciudad para realizar prácticas de espiritismo. Solo por llamarlo así, pues del asunto sabían muy poco. Eran simples aficionados de lo paranormal, sin ningún conocimiento sólido de lo que estaban haciendo. En repetidas ocasiones habían intentado contactarse con seres del más allá, a través de métodos mencionados en la internet o en libros comerciales de dudosa procedencia. Pero como era de esperarse, no habían obtenido resultados, solo les servía para pasar el rato. En cierta ocasión se reunieron en una solitaria propiedad en las afueras de la ciudad, de la cual se contaban horrores y se prohibía el paso. Al llegar, no vieron en el sitio nada importante. Se trataba de una diminuta y derruida cabaña, lo cual no tenía siquiera espacio para ventanas. Le faltaba la mitad del techo y mostraba rasgos de daños por fuego. Su primera impresión los dejó tan decepcionados que decidieron marcharse a un lugar más tétrico, pero ya estaban ahí. No sería un viaje en vano. Sacaron sus artefactos, una ouija casera, un par de velas negras y sangre de animales. Pero nada de esto sería necesario. El lugar por sí solo ya era bastante. Apenas los 5 estuvieron dentro de la reducida cabaña, esta se iluminó por completo, debido a una nube de fuego que se posaba en el techo, la cual no era más que la ardiente mano de Satanás, que fue invocado por verdaderos practicantes del ocultismo en épocas pasadas. La promesa para él fue que las almas vendrían voluntariamente a sus demonios, donde podría fácilmente calcinar los cuerpos con sus llamas infernales y robarles la esencia, alimentándose de su miedo para llevar el resto al averno, donde experimentarían el sufrimiento eterno. Finalmente, los chicos encontraron lo que andaban buscando, contactaron con lo sobrenatural, lo sintieron, formaron parte de ello y terminaron en sus dominios. Solo que olvidaron lo principal en el trato con el demonio, y es que él no está hecho para servir a nadie, mucho menos para ser incluido en sus juegos. Buscaban solamente pasar un rato divertido y terminaron siendo uno más de los lamentos que se escuchan desde el infierno. En el estado de San Luis, cerca de Real de 14, en una población de no más de 1000 habitantes, se había empezado a escuchar el rumor de que no se acercaran a la mina de plata, de la cual el pueblo entero se beneficiaba, ya que habían encontrado un pasaje al infierno. Le decían
el lugar oscuro. La mina desde hacía algunos años había dejado de ser negocio para la multinacional que la explotaba, y los mineros que quedaron seguían por su cuenta, con el permiso de la minera. Pero desde que apareció el túnel en el que a lo lejos se escuchaban lamentos, muchas familias habían dejado la región. Se decía que era el mismo infierno lo que se escuchaba en el lugar oscuro, que parecía un túnel que en algún momento un manto de lava había creado. Parecía ser obra de la mano del hombre. Entonces los miedos de las personas eran válidos, pero no todos creían en lo que la gente decía. Tal era el caso de dos amigos que siempre vivían en el alcohol y que se envalentonaron y, necesitados de dinero, quisieron ir a dicha mina. Llegando al lugar, parecía que la mina había sido abandonada. Todas las herramientas quedaron en el piso. Parecía que las personas habían salido corriendo y ni los utensilios de trabajo se habían llevado. Decía Luis a Julián: mira, compadre, hasta las herramientas nos dejaron. Al entrar a la mina, llegaron al lugar del que todos hablaban, el lugar oscuro. Y ahí nadie se había atrevido a entrar. Al conocer de ello, pensaron que quizás alguna veta de plata quedaba a la vista, con lo que los compadres se metieron. No tenían más de 20 metros dentro del lugar cuando los lamentos empezaron a escucharse. Despavoridos quisieron salir del lugar, pero en su misma borrachera se resbaló Luis y, tomándose del pantalón de Julián, cayeron los dos al vacío. Cuando se levantaron todos golpeados, se dieron cuenta que todo estaba oscuro, pero que seguían vivos de milagro. Cuando encendieron la lámpara que tenían en su cabeza, el cielo se les vino encima. Estaban en las puertas del infierno. Se querían regresar, pero por lo empinado del túnel sabían que era imposible. Desde ese momento, los dos compadres nunca más se supo, con lo que el cuento, la leyenda o historia llamada el lugar oscuro tomó más relevancia que antes. Como parte del servicio social propio de su nueva profesión de médico, José fue enviado a una apartada comunidad, esto en lo alto de unas montañas. Estaba muy emocionado de poder ayudar a la gente, pero al llegar se encontró mayormente desconfianza. Lo veían tan joven que les parecía inexperto. Tan solo un par de personas lo vio con buenos ojos y lo recibieron de la mejor forma posible, ya que llevaban meses sin un doctor en el pueblo. Así que lo acomodaron en una buena habitación en casa de uno de ellos, y el resto se encargaba de darle comida o cualquier otra cosa que necesitara. Queriendo o no, finalmente todas las personas tuvieron que aceptarlo, pues no tenían nadie más a quien recurrir, y se le veía ir y venir a pie a altas horas de la noche. Esto para atender a algún enfermo en su propia casa. Había siempre alguien que lo acompañara, aunque el pueblo era pequeño, nadie quería que se perdiera. Una madrugada, escuchó el ladrar de los perros y fue a ver de qué se trataba. Distinguió alejándose una figura femenina y encontró en el pueblo un rastro de sangre. Con ímpetu, le rogaba que se detuviera, identificándose como médico y ofreciendo ayudarla. Sin embargo, la mujer parecía ida, solo caminaba hacia el frente con la cabeza agachada. Los rígidos y lentos movimientos con los que se desplazaba hicieron pensar al joven que se encontraba muy mal herida, así que corrió para darle alcance. No fue tan fácil llegar hasta ella. Realmente se movía más rápido de lo que parecía, pero al estar cerca, sus ropas rasgadas y cabellera alborotada pusieron más nervioso al doctor, pensando que algo muy malo le había pasado. Tocó su espalda
En ese momento ella se dio vuelta mostrando su cuerpo cadavérico, emitiendo un lastimero grito de dolor en la cara del joven que lo obligó a salir corriendo. Así, el pueblo perdía a otro de sus doctores, todo por guardar en secreto las apariciones de la mujer de la noche, a la que ellos están muy acostumbrados, pero no así los citadinos, que hace mucho olvidaron que esas cosas existen. Historias de terror de la internet es un canal creado de ustedes para ustedes. Manden sus relatos a cualquiera de nuestras redes sociales. Con gusto los vamos a leer. No olviden suscribirse, compartir, dejar un comentario. Y aquellos que son nuevos escuchando, bienvenidos.